Estás escuchando Verdad al MIC. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Verdad al MIC. Soy Débora Lucas y nos encontramos ya por la pregunta número 27 y 28 del Catecismo Menor. Hemos estado estudiando brevemente estas preguntas, más que nada para saber qué nos dice la Biblia, qué nos dice de Dios, qué dice del hombre, qué dice de Jesús. Y hace un tiempito estamos estudiando la persona de Jesús. Hemos visto hasta acá los oficios de Cristo, Él como sacerdote, como rey, como profeta, su obra, y todo esto a través de estas preguntas para guiarnos en algún sentido con esta confesión de fe, con este catecismo, esta enseñanza sobre las doctrinas bíblicas. Muchos rechazan este tipo de enseñanza, este tipo de estudio bíblico, porque creen que quizá el estudio bíblico es una cuestión más personal o una cuestión más eclesiástica, algo que sucede solamente de pastor a integrante de iglesia o líder a grupo pequeño. Sin embargo, es muy importante que vos personalmente te encargues de saber qué es lo que dice la Biblia, porque la salvación es personal. Esto quiere decir que nadie ni nada va a hacer que vos llegues al cielo, solamente que hayas conocido al Dios de la Biblia, al Dios de la salvación, y que lo hayas experimentado personalmente. Que vayas a la iglesia, que vayas a estudios, o que no lo hagas, o que dependas de que te enseñen lo que está escrito en la Biblia. Y lamentablemente, esto como un paréntesis, esto se da solamente entre redes ahora. La gente solamente presta atención a cuestiones bíblicas, a frases hechas, a falsos maestros, o todo aquel contenido que ve solamente en redes. Y para él eso es ser cristiano, para él, para ella, eso es ser cristiano. Seguir gente famosa, ir a algún evento en donde al parecer se mueva el Espíritu de Dios. Y la verdad es que esto quizá puede ser posible, quizá en su misericordia Dios nos hable en alguna frase que vemos por las redes, pero eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es pasar tiempo con Él, orar a Él, hablar con Él, abrir nuestro corazón todos los días y que sea iluminado por las palabras que están en el libro de la Biblia. Entonces, como aporte a ese crecimiento particular, es que nosotros abordamos este estudio o compartimos con ustedes estas preguntas semanalmente para que podamos juntos crecer en muchos aspectos, quizá superficiales en algún sentido y en otros tan profundos como lo son las doctrinas bíblicas. Así que con esta pequeña intro y con la esperanza de estar aportando a sus vidas, a su fe, en algún sentido ricamente, vamos a seguir con lo que corresponde al podcast de hoy, que son la pregunta 27 y 28. Y como había dicho, hemos visto la persona de Jesucristo, su obra, hemos entendido sus oficios, sus roles como deidad y como hombre, y ahora vamos a ver dos estados de Jesucristo. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? La pregunta 27 del Catecismo Menor. ¿Y en qué consistió la exaltación de Cristo? Pablo dedica una porción de la carta a los filipenses a hablar exactamente de esto, la humillación y la exaltación de Cristo. Pero él va a hacer un enfoque que yo quiero ir abordando ahora, pero corresponden a otras preguntas que vienen más adelante. Y es, ¿cómo es que todo lo que hemos visto de Cristo, toda su obra y cada cosa que él ha hecho y cumplido delante de Dios se nos aplica? ¿Qué sentido tendría que Jesús hubiera hecho semejante obra sin nada de lo que él ganó, sin nada de esos beneficios que él ganó por ser el representante perfecto ahora de la humanidad, no como lo fue y como no pudo Adán, sino ahora Cristo que nos representa? ¿Cómo es que todo eso se nos aplica? ¿Cómo es que se nos aplica la redención, la justificación? Bueno, eso es porque era sumamente necesario que la segunda persona de la divinidad de Dios se encarne, sea hecho hombre. No sé si te has preguntado alguna vez, si Jesús era Dios, ¿por qué permitió que lo golpearan? ¿Por qué permitía, por ejemplo, tener que trabajar para conseguir su propio alimento?
¿Por qué se permitió o por qué Dios le permitió pasar por problemas, por persecución, si era Dios, si era lo suficientemente poderoso para que eso no sucediera? Incluso muchos se preguntan, ¿no es Dios lo suficientemente poderoso para salvar a la humanidad sin tener que sacrificar a su propio Hijo? Bueno, todas estas dudas y preguntas las vamos a contestar con las siguientes 2 preguntas que tienen que ver con la humillación y la exaltación de Cristo. Tienen que ver con la parte 100% humana de Jesús. Él se hizo hombre para cumplir con la demanda de justicia que Dios requería. Y Él pactó en la eternidad, como ya hemos visto, venir a morir para salvar a aquellos a quien el Padre le había dado. En un podcast anterior que he hecho, te animaba a que leas el capítulo 17 de Juan, en donde Jesús pide a Dios por los suyos lo que Dios le dio para que salvase. Entonces, sabiendo todas estas cosas y entendiendo los oficios que Cristo ejecutó como hombre, lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, dice Juan, vamos a ver cómo fue su estado de humillación y su estado de exaltación. Dice la pregunta 27, entonces, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Responde así la confesión. La humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto en una condición de bajeza, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, habiendo sido sepultado y permaneciendo bajo el poder de la muerte por algún tiempo. Bien, algunos versículos que apoyan estas condiciones en las que Cristo padeció por nosotros son, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, que por amor se hizo pobre siendo rico. Jesús repite, durante el libro de Juan, vemos que él repite una oración, un pedido que hace al Padre, que es que le devuelva la gloria que tenía en un principio con su Padre. Jesucristo estaba en el seno de la gloria de Dios, en el seno de Dios. Él disfrutaba de una relación íntima con su Padre, perfecta, eterna, y él dejó ese lugar para convertirse en pobre, dice. Por amor de vosotros, dice Pablo, obviamente de aquellos a quienes Jesucristo iba a representar delante de Dios. Y dice Pablo, porque es una gracia de Jesucristo. La gracia consiste en que se nos fue dado un hombre perfecto que nos representara delante de Dios. Esa gracia de Jesucristo, de haberse hecho pobre, de haberse humillado hasta lo último, hasta la muerte, nos decía la confesión, la respuesta de la pregunta, para cumplir con la voluntad de Dios, con la obra que el Padre le había encomendado. Otro versículo es Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto deja ver que Jesucristo no tenía ventaja por ser Dios, no tenía ventaja en cuanto a la perfección que él debía presentar en obediencia delante de Dios, no tenía ventaja por ser Dios o por venir de Dios. Él vino como un hombre común y corriente, nacido de una mujer como todo ser humano y nacido bajo la ley. ¿Qué significa esta frase? Nacido bajo la ley. No solo significa que él nació en una nación, justamente en Israel, regida por leyes, específicamente la ley que Dios mismo había dado a Israel, pero él nació bajo esa ley, es decir, su condición humana debía responder a un orden, no solo humano y terrenal, sino para con Dios. Ese bajo la ley también significa en relación de la ley o con relación a la ley. ¿Por qué? Porque la ley demandaba que Jesús cumpliera con esto. ¿Con qué? Con nacer de una mujer, las condiciones que daba Dios mismo para el perfecto sacrificio que representaría a aquellos a quienes Dios había elegido, tenía estrictas pautas a cumplir, vamos a decirlo de esta manera. Otro versículo es en Isaías 53, mejor dicho, versículos los 2 y 3 del capítulo 53 de Isaías dicen así: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y deshecho entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Sí, la confesión nos decía que la humillación de Cristo consistió en haber
nacido bajo una condición de bajeza, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, ¿sí? El desprecio, el rechazo de los propios hombres, de sus propios hermanos, de sus propios discípulos, hasta la cruz. En eso consistió la humillación de Cristo, en que Él, siendo Dios, se hizo hombre y sufrió hasta lo más bajo, incluyendo la misma muerte. Les comentaba hace un momento que Filipenses dedica un pedazo en su carta a hablar sobre la humillación y exaltación de Cristo. Sin embargo, Pablo viene hablando y viene aconsejando sobre la conducta del cristiano, sobre la defensa de la fe, y en el capítulo 2 del versículo 5 al 8 dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros también esta actitud que hubo en Cristo Jesús, decía Pablo. Y hay dos cuestiones acá importantísimas de saber, que dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto significa que Jesús no hizo un reclamo de sus derechos como Dios, como decíamos al principio. No es que porque Él sea Dios tenía ventaja, sino que su humillación consistió en que Él no hizo reclamo de sus derechos. Él aprendió la obediencia. Él nació como un ser humano común y corriente. Él fue un niño, él fue un bebé, él pensaba como un bebé, pensaba como un niño. No era un superdotado por ser Dios o por saber todas las cosas, sino que en su humanidad él tuvo que cumplir con la obediencia a Dios como cualquier otro ser humano debería haberlo hecho. Esta era la condición de la ley también. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús nunca dejó de ser Dios. Es imposible que Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, deje de ser Dios. Esto lo vimos en el podcast sobre la Trinidad. Es imposible que Dios deje de ser Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo jamás va a dejar de ser Dios. Dios Hijo jamás va a dejar de ser Dios. Y Dios Padre jamás va a dejar de ser Dios. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, en su forma de hombre, dice Filipenses, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Hay un detalle en la forma en que está traducido para nosotros en español las palabras en forma de Dios, en forma de hombre. En el griego estas dos palabras son distintas, dando a entender más claramente lo que está queriendo decir Pablo, y es el siguiente concepto. En el versículo 6 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, y más adelante en el versículo 8 dice: y hallándose en forma de hombre, ¿sí? La primera palabra en el versículo 6 sí es forma, pero la segunda en el versículo 8 es hallándose en esquema de hombre, en esquema. Estas dos palabras significan forma, pero la primera traducción, morfe, implica que esencialmente Él era Dios. Su esencia era divina. Entonces podríamos leer de esta manera el versículo 6, el cual, aunque existía esencialmente como Dios o era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, es decir, no hizo reclamo de sus derechos como Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en esquema de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esquema también es forma, pero el esquema tiene carácter de mutabilidad. Entonces, ¿cómo es que en un ser pueden convivir la divinidad, que tiene carácter inmutable? Sin embargo, el esquema de hombre, es decir, la forma de hombre, la carne, específicamente la carne, ¿sí? La humanidad de Jesús, tomó la forma de hombre, la forma de siervo. Como les decía recién, él tuvo que crecer como un niño cualquiera, tuvo que aprender como un niño cualquiera, fue un adolescente, fue un joven, tuvo que aprender la obediencia hasta lo sumo para cumplir con la voluntad de Dios. Es importantísimo estas palabras porque
Ahora entendemos que esencialmente Él era Dios y humanamente Él era un hombre. Tan simple como eso, tan difícil de a veces entender porque trae tantas dudas, ¿no? Pero la Biblia es muy clara. Él tomó la forma de hombre, humillándose hasta lo último, aprendiendo la obediencia a Dios. Esto sería la humillación de Cristo. Vamos a continuar en el mismo pasaje de Filipenses, pero vamos a leer primero la pregunta 28, que dice: ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? La confesión responde: la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en ascender al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir en el día final para juzgar al mundo. En cuanto a la humillación de Cristo, podríamos concluir simplemente: Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y se humilló hasta lo último, hasta la muerte, y nos podríamos quedar ahí, que murió, y esa fue la peor humillación para Jesucristo, que sufrió la peor muerte, la más vergonzosa, la más dolorosa, y murió y se quedó ahí, y eso es todo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que luego del estado de humillación de Cristo, Él pasó a un estado de exaltación, y esto fue por causa primera de su resurrección. La muerte no retuvo a nuestro Señor por cuanto Él era perfecto, por cuanto Él cumplió y derrotó en la cruz a la muerte, al pecado y a Satanás. Vamos a continuar en el pasaje de Filipenses, en el versículo 9, que dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es importantísimo esto, porque la obra de Jesucristo, la obediencia hasta lo sumo de Jesucristo, ganó delante del Padre el nombramiento de su señorío por parte de Dios, para gloria de Dios Padre. Cuando decimos Señor Jesús, estamos reconociendo, a veces ni cuenta nos damos o ni sabemos porque lo ignoramos, pero estamos reconociendo que el nombre de Jesús es el único que tiene poder o que señorea sobre todo, sobre nosotros, sobre el mundo. La Biblia nos dice que aquello que hizo que Cristo sea exaltado por Dios mismo fue su resurrección. Fue que todo aquello que Él padeció hasta la muerte no lo pudo retener como hombre, como si nos sucede a cualquier otro mortal. A nosotros la muerte nos puede retener en un sepulcro y finalmente, en el juicio, eso nos mantendría en muerte eternamente. Sin embargo, la obra de Jesucristo fue perfecta, su resurrección finalmente también va a ser nuestra resurrección si le hemos creído y si hemos confesado el señorío de Jesucristo como Dios mismo lo estableció. La confesión de fe nos comparte el pasaje de 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 4 y 5, y dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otros pasajes son Salmos 68, versículo 18, dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahvé o Yah, Dios. Marcos capítulo 16 versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mientras los salmos hablan de dones que Cristo tomó para los hombres, son todos esos beneficios que ahora tenemos, aquellos que recibimos, que creemos y que confesamos el nombre de Jesús, de Cristo Jesús, ¿sí? El Salvador. Y el versículo de Marcos cuenta, sí, relata este hecho histórico de cómo Jesús, después que les habló, es decir, en su estado de gloria, ya después de resucitado, en su estado de exaltación, continuó trayendo la imagen del Padre, ¿sí? Y así es como fue recibido arriba, ¿sí? Ascendió a los cielos, a la diestra de Dios. Ese es el estado de exaltación de Cristo. Su estado actual es que está sentado a la diestra del Padre. Efesios capítulo 1, 20 habla de este poder, dice así: el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La concreción de la obra de Jesucristo le devolvió a él el lugar que antes tenía con el Padre, ¿sí? A la diestra del Padre, en la gloria de Dios. Y todos estos beneficios, vamos a ver más adelante,
que Cristo ganó para nosotros. Como Él fue justificado, vamos a ver, fuimos justificados nosotros en Él. Como Él fue glorificado, seremos glorificados nosotros también. Y como cierre y como último punto de este estado de exaltación de Cristo, dice que consiste en venir en el día final para juzgar al mundo. Al Dios darle toda la potestad, todas las cosas en las manos de Jesucristo, y lo repite constantemente Jesús, que el Padre le había dado a Él todas las cosas, y que así como había sido en el principio, iban a volver a hacer las cosas, así es que Jesús tiene el poder para juzgar finalmente al mundo. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Estas son las palabras de nuestro mismo Señor Jesús, y Él no solo está hablando del juicio que va a traer en el fin del mundo, sino la autoridad con la que Él lo va a hacer, y acompañado, por supuesto, por la gloria de su Padre. Hasta acá entonces el podcast de esta semana. Te animamos a que, si tenés acceso a un manual de la Confesión de Westminster o al Catecismo Menor, puedas profundizar estos temas que son muchísimo más profundos de lo que nosotros podemos expresarles, pero sabemos que en realidad la obra es del Espíritu de Dios. Pero por último, como hermana en Cristo, yo te pediría que consideres estas palabras, que consideremos a nuestro Señor, que consideremos su obra, que el Evangelio no solo consiste en tenés que creer en Jesús y vas a ser salvo y nada más. No, debemos profundizar en el conocimiento de nuestro Señor, debemos profundizar en el conocimiento del Evangelio, de la fe que tenemos. Porque estoy segura que cuando te convertiste, si hace mucho o hace poco, no tenías ni idea que de todo esto se trataba la obra de Dios, la obra de Jesucristo. Sin embargo, gracias a Dios y la gracia que nos ha dado en Cristo, que lo podemos conocer de esta manera tan profundamente. Si no sabías de estos temas tan minuciosos que la Biblia explica partecita por partecita, y si esto te sirvió, te animo a que lo puedas compartir en las redes o a tu círculo cercano, ¿sí? Que hagas preguntas, que nos hagas preguntas si es necesario, todo en función de, por supuesto, enriquecer nuestro conocimiento de Dios, pero no solo crecer en conocimiento, el cual sería totalmente vano si no lo aplicáramos a nuestra vida, si no hiciera crecer nuestra fe en Jesús, si no nos hiciera experimentar el Evangelio de Jesucristo cada día más. Gracias por escuchar Verdad al Mic. Nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta la próxima. Este fue el podcast de la semana. Espéranos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al Mic.